Nos da muchísimo gusto recibir a quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me refiero al licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Bienvenido a su casa de Periódico El Gratuito. Muchas gracias, Nadia. Me da mucho gusto y es un honor estar en estas instalaciones tan hermosas, con una gran estructura y con todo un gran futuro. Sin duda, hoy por hoy Gratuito es una institución ya del periodismo plenamente consolidada y yo creo que esto todavía va a tener muchos avances más. Muchísimas gracias. Presidente, entrando al tema, 6 años al frente de esta institución, ¿qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Pues desde luego que se dio la oportunidad de tener un segundo periodo. Concluimos el primer periodo por 5 años, una oportunidad unánime del Congreso del Estado para estar por otros 5 años más. Y bueno, pues ha sido una gran oportunidad de vida. Es una estructura muy bonita, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compleja, porque al final de cuentas siempre estará de por medio, por un lado, la voluntad política, por un lado, la afectación a las instituciones del Estado cuando son exhibidas públicamente, que esa es una de nuestras principales funciones que tenemos, pero también por otro lado difícil cuando al ciudadano, al quejoso, no se le da la respuesta que él espera, muchas veces a sabiendo que no tiene la razón, porque hay quejas que se presentan no porque se tenga la razón, sino con un ánimo de querer golpetear a las instituciones del Estado o querer sacar algún provecho de naturaleza político. Entonces la comisión debe de tener muy en claro que debemos de resolver atendiendo estrictamente a la legalidad, a lo que encontremos en pruebas después de haber desahogado una profunda y extensa investigación, pero que al final de cuentas ahora estamos viviendo nuevas etapas dentro de la comisión. Yo cuando llego a la comisión hace 6 años me encuentro quejas que se habían presentado 7, 6, 5 años antes. Y una de las grandes metas era lograr que la comisión resolviera a más tardar, por más complejo que fuera cualquier asunto, en 10 meses. Ahora ya lo hemos logrado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es la institución que resuelve con más prontitud en todo el país. A nosotros una queja que llega el día de hoy puede resolverse el mismo día de hoy o a más tardar, si es un asunto muy complejo, se resolverá en 10 meses. Cualquier asunto, por más complejo que sea, que requiera de una serie de pruebas, incluyendo las pruebas periciales, desahogar muchísimas testimoniales o cuando están involucrados muchos servidores públicos. Y eso ya es una garantía para la sociedad, porque el poderle resolver de forma pronta una queja, un asunto, es encontrar, por un lado, incidir en las políticas públicas del Estado en temas de derechos humanos, porque una recomendación a eso tiende, a cambiar prácticas administrativas ilegales, incorrectas, a generar acciones para que las autoridades, cuando tengan que realizar algún acto, lo hagan de forma oportuna, de forma eficiente. Por ejemplo, también a poder implementar alguna serie de acciones diferentes en aspectos de otra serie de derechos, como los derechos de tercera generación, los derechos ambientales. En fin, es un tema verdaderamente bonito el tema de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos. ¿Cuántas denuncias se han presentado y cuántas ha emitido usted recomendación? Las quejas que se han recibido a lo largo de estos 6 años son aproximadamente un poco más de 60,000 quejas. Antes se presentaban promedio 3,000 quejas por año, ahora son un poquito más de 10,000 quejas por año, lo cual implica una mayor confianza y un mayor conocimiento de la institución defensora de derechos humanos en el Estado, y por eso la gente se acerca más, confía más en la institución, pero aparte conoce más a la institución. En eso también ustedes, los medios de comunicación, han tenido un papel muy importante. De esas 60, un poco más de 60,000 quejas, muchas de ellas se han resuelto porque se acumulan. A veces tenemos que resolver en una sola resolución hasta 1,000, 2,000, 3,000 quejas que son acumuladas. Muchas de ellas, la mayor parte, se resuelven
vía la conciliación, porque la comisión está obligada por ley a privilegiar la conciliación antes que llegar a la recomendación. Los asuntos que se recomiendan o los que salen mediante una resolución llamada recomendación son los más graves, son los emblemáticos, son los asuntos que involucran a más personas o que simplemente son más graves en cuanto a los hechos que ahí se acreditan como violatorios de derechos humanos. Nos ha tocado emitir en esta etapa ya más de 250 recomendaciones, que hablemos de promedio. Por ejemplo, mis antecesores llegaban a emitir un promedio de 60, 50 recomendaciones en toda su administración. Entonces ahorita ya van más de 250. En un solo año, en el 2011, se emitieron 60 recomendaciones. Superaron las que algunos de mis antecesores hicieron en toda una administración. Hay más recomendaciones, pero hay que decirlo, es la parte cuantitativa. Hablemos de la parte cualitativa, es que esas recomendaciones han sido en un 98.6% aceptadas. Nada más 4 recomendaciones no han sido aceptadas. ¿Cuáles? En la de, recordarán ustedes aquel tema de la ofensa, el discurso ofensivo que pronunció el exgobernador Emilio González, con motivo del banquete del Día del Hambre, y en esa ocasión la comisión hizo una recomendación muy enérgica, también que generó un precedente, porque es el único gobernador en la historia, en el país, no en Jalisco, en el país, al cual se le ha emitido una recomendación por actos que directamente cometió. Es algo que pues ahí quedó y es un asunto importante decirlo. Ni siquiera otros gobernadores polémicos que generaron actos que se suponían inclusive más graves que ese, porque esto fue discurso, pero lo que suponía... Pero también las denuncias que se recibieron. Sí, desde luego, fueron muchas. Ese fue uno de los asuntos. Otro asunto fue un asunto que de veras es pues un poco chusco, el que se le dirigió al secretario de Salud, el exsecretario de Salud, aquel señor de feliz memoria que pues tuvo una gran crisis en la salud en el estado. Gutiérrez Carranza. Se disparó los temas de las pandemias, de influenza, de dengue y muchas cosas más. El señor no atendía y yo creo que ni sabía qué hacer con su función. En una ocasión alguien comentó que había una problemática de rabia en la ciudad. Entonces él determinó que pues revisaran, hicieran todos la supervisión correspondiente y que bueno, pues que si había duda con el perro, si tenía rabia o no, pues que lo mataran. Entonces llegaron a una casa, agarraron un perrito de mascota, vieron que le había ladrado a un vecino, que el vecino lo reportó. Llegan y le dicen, señora, permítanos, vamos a llevar su perro a revisar a ver si tiene rabia. Pero luego resulta que ellos decían, no, pues ¿cómo va a tener rabia? Pues es una mascota, es un perro que tenemos aquí para que juegan los niños. Y fue un incidente verdaderamente grave. Se llevan el perro, le cortan la cabeza, lo mandan al laboratorio y sale la prueba negativa, no tenía rabia, le regresan la cabeza y generó una afectación tremenda en los niños cuando ven la cabeza de su mascota, que pues llega a formar parte casi de una familia. Entonces se emite la recomendación por la afectación y el trauma emocional que sufre la familia y principalmente los niños. Y entonces el señor dice, ¿cómo voy a creer que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ahora se transforme en defensora de perros? Entonces, un tema que él no aceptó y dijo, por ningún motivo voy a aceptar, pero realmente sí era una afectación al derecho humano de la familia que ahí sufrió esto. Entonces este es un caso por ahí. Otro asunto era la de recomendación por la construcción de la presa de Temacapulín, que bueno, si bien no la aceptó la administración a la que se le dirigió, sí la aceptó ahora el gobierno actual, la administración de maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Y hubo otro tema también dirigido a policías por Campo Acosta, un desalojo que hicieron donde surgieron afectados una serie de vecinos, de pobladores
de un ejido por allá entre los rumbos de Vallarta y Tomatlán. Fueron las 4 recomendaciones que en su momento, bueno, pues que tendríamos que quitar una porque ya fue reconsiderada. Bien, ahora estamos en los tiempos actuales donde las manifestaciones están por todos lados, surgen como hongos, y a veces los ciudadanos sentimos que van en contra de nuestros derechos, pero la autoridad no hace nada, o la Comisión Estatal a veces hasta los defiende. Pues, Por ejemplo, el caso de hace un año casi del 132, que hubo manifestaciones aquí en la ciudad. Eso, ¿cómo ustedes lo toman? bueno, es cierto, es una percepción social y yo lo he tenido muy en claro desde hace 6 años que llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo antes estuve en otras estructuras gremiales, fui líder nacional de los colegios y barras de abogados en el país, yo presidí el Consejo Directivo Nacional de lo que es la CONCAM, la Confederación Nacional de Abogados, y desde entonces nos quedaba muy clara esa cultura de legalidad mal entendida por las instituciones, por las autoridades, en donde yo decía que los derechos humanos no son absolutos, los derechos humanos tienen los límites cuando afectan los derechos de terceros, cuando se cometen delitos y una serie de cuestiones que están muy claras, sobre todo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna. Y ahora tuve la oportunidad, pues casi a los 6 años, de poder emitir una recomendación que yo considero muy educativa para las instituciones públicas, pero también para la sociedad. Precisamente en este caso de las manifestaciones del día 1 de diciembre por este grupo de Yo Soy 132. Recordarán ustedes que, bueno, muchos saben el desenlace que se dio ya en las instalaciones de la FIL, cuando hubo una detención y hubo ya un incidente escandaloso. Pero muchos no saben lo que realmente pasó previo al llegar a esas instalaciones. Resulta de que este grupo va y se manifiesta, bueno, no podremos adjudicarle totalmente al grupo, puede ser que hayan sido, digamos, hablemos de manifestantes, para mejor no puntualizar que hayan sido precisamente los que forman el grupo, sino que pudo haber sido otros manifestantes que inclusive ni correspondan a ese grupo. Va un grupo de manifestantes a unas instalaciones de un partido político a expresar su repudio, su inconformidad, lo cual puede ser válido expresar cualquier tipo de reclamación. Lo que ya no es válido es que se transgredan los límites que marca el artículo 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de la libertad de manifestación de las ideas, pero para el caso de la libertad de reunión y de asociación. Entre esos 2 artículos establece 6 limitantes o 6 condicionantes. Dice que siempre y cuando sean lícitas, sean pacíficas, no se altere el orden público, no se afecten derechos de terceros, no se cometan delitos y no se atente contra la moral. Este 6º elemento a mí me parece muy subjetivo. ¿Qué es moral o qué es inmoral? Es muy difícil poderlo determinar, pero sí los otros 5 aspectos creo que son muy claros. Y aquí en este caso concreto hubo daño, rompieron cristales tanto en el segundo como en el tercer piso de estas instalaciones del partido político. Había por lo menos está documentado, una patrulla con elementos de la policía de Guadalajara viendo y no actuaron, no pidieron apoyo, no detuvieron ese acto que era delictivo, porque, ¿cómo no?, es afectación en propiedad ajena. Claro. O sea, y además estaba alterando el orden público, no era pacífica, no era lícito. Entonces, luego continúan en su marcha, se trasladan a las instalaciones de una televisora, también de aquí de nuestro país, y vuelven a generar ese tipo de daños, pero ya ahí no nada más era una sola patrulla, ya eran 3 patrullas de la Policía Municipal de Guadalajara y siguen nada más a la expectativa, vigilantes, sin actuar, sin poner orden, sin hacer su trabajo como policías, que es precisamente brindar seguridad a la sociedad y a las instituciones. Y ya después en la FIL llegan y ahí la policía ya por acción
abusiva en algunos casos, detienen, inclusive hasta se equivocan y detienen a gente que otros. nada Sí. tenía que ver, gente inocente. Ujú. Entonces, además hubo lesiones, hubo ya situaciones más graves, pero yo considero que si se actúa oportunamente y efectivamente, pueden evitarse muchas situaciones que no deben de acontecer. Yo creo que ya basta que, por ejemplo, muchos policías pongan de pretexto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a este tipo de organismos, no nada más en Jalisco, sino en todo el país, y digan, es que no detengo porque luego actúan los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos van a actuar y quise dejar muy en claro mediante esta recomendación, vamos a actuar también cuando haya omisión, cuando no defiendan a terceros, cuando no se defienda a la sociedad. Y esta recomendación precisamente es emitida por omisión policial, por no haber actuado, por no haber detenido, por no haber restablecido ese orden constitucional. Eso es el principal mensaje que se pretende dar con este tipo de resoluciones. Ahora, esos son en cuanto a cuestiones que interviene la policía, pero también hay otro tipo de recomendaciones como por ejemplo esta macro recomendación que se hizo por problemas de contaminación y donde las autoridades, bueno, ¿atienden estos reclamos? ¿No los atienden? Sí, esta recomendación pues es una recomendación también que precisamente aquí la denominaron ustedes los periodistas como la macro recomendación, pero que ahora ya se conoce a nivel nacional como la macro recomendación. Ya todos mis compañeros ombudsman cada rato hacen referencia sobre la macro recomendación. Inclusive yo he sido invitado a muchos foros en distintas partes del país, inclusive en la Ciudad de México, a hablar sobre la macro recomendación. Es un tema importante porque hay que decirlo, hasta el momento en Jalisco no se ha diseñado, elaborado otro instrumento técnico jurídico que pueda ser orientador para la solución de esta problemática de la contaminación del río Santiago. Yo no conozco que haya otro instrumento, otro documento que vaya con esos efectos de poder proponer una solución. Entonces ya de entrada eso fue muy importante, se logró tener un documento que pudiera unificar las acciones de todas las estructuras de gobierno que tienen competencia para este tema de evitar o trabajar por erradicar la contaminación de nuestras aguas, principalmente del río Santiago, pero sobre todo también que sí se lograron pasos importantes, aunque nos costó un año para que fuera aceptada en su totalidad, ya que fueron muchos los puntos recomendatorios y fue dirigida a muchas instituciones, inclusive a 14 gobiernos municipales. Nos tarda un año para poder lograr su totalidad de aceptación. Una vez que se logra, yo creo que los pasos más importantes que se dieron en este tema fue que se pudiera hacer un decreto de polígono de alta fragilidad ambiental a la zona, porque antes ni siquiera había un elemento jurídico que pudiera generar más acciones, más obligaciones para que las instituciones se comprometieran a esa solución, pero por otra parte también se creó un órgano que pudieran entre todos estar supervisando los grados de avance para este trabajo. Y el otro tema para mí también muy relevante fue la instalación de las plantas o macroplantas de tratamiento, porque eso nos está generando que actualmente, digo, se diga lo que se diga, al final de cuentas sí ha habido avances en la zona del Salto y Juanacatlán. Ya la contaminación no es exactamente la misma, no es algo tampoco aceptable, no es lo que la gente deseara tener, pero ya al menos ellos mismos, los habitantes, lo llegan a expresar. Los defensores o los organismos que tramitaron esta queja, ellos mismos llegan a reconocer que actualmente ya al menos pueden dormir ya un poco más. ¿Cuántas plantas se instalaron a raíz de esta recomendación? Bueno, son muchas las plantas de tratamiento que se han instalado en distintos municipios, los 14 municipios, prácticamente todos han instalado nuevas plantas de tratamiento, pero hay dos, si mal no recuerdo, la de Agua Prieta y la del Ahogado, aunque hay una que todavía, que es la planta más grande, que no está al 100% funcionando, que hace falta concluirle algunos aspectos, pero que eso ya ha ayudado mucho.
aunque ahí no se soluciona tampoco al 100% la problemática. Esto requiere de una participación conjunta de sociedad y gobierno. La sociedad debe de contribuir como, por ejemplo, los empresarios deben de concientizarse que cualquier agua residual o industrial que ellos desechan al drenaje previamente debe de ser tratada. No pueden actuar con impunidad ni con esa arbitrariedad que algunos de ellos todavía lo hacen, con complacencia de las autoridades, porque también mientras que la autoridad no vigile, no supervise, no inspeccione, no sancione, entonces pues los industriales, los empresarios pueden estar generando todavía esos actos, porque no está al 100% tratada las aguas residuales ni industriales que todos estos grupos expulsan a los drenajes. Pero por lo menos son exhibidos y señalados, ¿no? Ante la ciudadanía. A mí me gustaría que esto todavía se intensifique, que haya más resultados. Es mínimo, no son muchas. Antes de plano no se hacía ninguna inspección, no se hacía ninguna sanción. Ahora sí podemos mencionar que a nosotros dentro del seguimiento que damos, permanentemente se nos envían constancias de actas de inspección, de sanción, de multa, de clausura a establecimientos que se realizan. Más sin embargo, yo considero que esto aún no es en número lo ideal, lo que verdaderamente corresponde a una realidad. Es decir, yo creo que son más los empresarios y los industriales que actualmente no están cumpliendo con la norma, no están cumpliendo con todas esas obligaciones que al final de cuentas tienen un fundamento jurídico. Finalmente, licenciado, las organizaciones civiles que acuden con usted y que están con usted, cuando usted decide reelegirse, algunos no aceptaron esta reelección. Es más, hasta se fueron hasta la Suprema Corte de Justicia. Así es. ¿Cómo es su relación con ellos? Siempre ha sido de puertas abiertas. Miren, en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueden ustedes constatar que hay un padrón de aproximadamente 360 organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos, con las cuales la Comisión trabaja muy de cerca. De hecho, ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos organizado 5 firmas de convenios. El miércoles pasado vino el Ombudsman Nacional y se dio la 5ª firma, ya desde hace 4 años que iniciamos con esas firmas, en promedio de 50 organizaciones por firma. Ya con la Comisión Nacional y la Comisión Estatal y las organizaciones en ese convenio tripartita, ya llevamos 250 firmas de convenios con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos en los distintos rubros, desde seguridad pública, desde niñez, adultos, discapacidad, medio ambiente, vivienda, desarrollo, movilidad, en fin, educación, salud, todos los rubros de los derechos humanos ahí tienen representados estas organizaciones, mujeres, todo tipo de grupos indígenas. Y bueno, sí es cierto, en una democracia hay que entenderlo, y sobre todo una institución tan importante como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es natural que existan personas interesadas en el cargo, es legítimo que aspiren a ello. Yo los he tomado con mucho respeto, desde luego nos han generado muchísimo trabajo porque es motivo de que tengamos que estar cuidando, defendiendo, aunque hay que aclarar, no es Felipe Álvarez Cibrián contra quienes son esos actos, es contra el Congreso del Estado quien hizo la elección. Yo no soy de ninguna forma la autoridad que generó ningún acto. Ahora, son actos que hasta el momento se han ido confirmando y validando como de legales, porque de 10 amparos que promovieron estas organizaciones que no están de acuerdo con la persona del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son alrededor de unos 10 organizaciones las que promovieron esos 10 amparos, de 10 amparos ya 7 se han concluido en definitiva. Ahorita nada más quedan 3 amparos. Uno está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno está en un tribunal colegiado y otro está en un juzgado de distrito. De esos 10 amparos, pues bueno, ya en 7 la justicia federal ha dado la razón al Congreso del Estado en esa elección y ha calificado de legal y de constitucional el acto.
Yo espero que en ese mismo sentido se resuelvan los demás amparos que son muy similares. Más sin embargo, bueno, pues yo soy una persona comprometida con la legalidad y con las instituciones y tendré que acatar lo que en este caso la justicia federal resuelva. Pero tranquilo. Tranquilo, por el momento tenemos que estar trabajando, haciendo nuestra labor. Aquí no hay motivos para distractores de ninguna naturaleza. Nuestro compromiso es con la sociedad y es a la que nos debemos. Tenemos que trabajar por ella todos los días. Finalmente, licenciado, ¿quién tiene el top 10 de las denuncias? Pues en este momento, ya con estas conformaciones que se hicieron, ya ve que hay una Fiscalía General, digamos, antes era la Procuraduría de Justicia del Estado, pero ahora ya no puede decirse que hay una institución de las actuales que sustituya completamente a la Procuraduría. La ex Procuraduría de Justicia del Estado ahora está transformada una parte en la Fiscalía Central, otra parte en la Fiscalía General, bueno, también en la de Derechos Humanos, la regional también conforma otra parte, de tal forma que en términos generales, digamos ahora en una institución sería la Fiscalía General. Bien, pues le agradecemos muchísimo, licenciado, el haber estado con nosotros aquí en Periódico El Gratuito. No, al contrario, un honor y muchas gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito.